Viendo esta película me di cuenta de que realmente es una de mis películas favoritas de todos los tiempos, que siempre he sido un ñoño y un nerd amante de todo lo que tenga que ver con la cultura popular, y que esta historia ya no es una historia tan alejada de la realidad. Hablemos de Ready Player One. Ready Player One es una película que se estrenó en el año 2018, basada en este libro de Ernest Cline, dirigida por Steven Spielberg. Para los que no sepan quién es Steven Spielberg, bueno, pues es una leyenda prácticamente en el mundo del cine. Él básicamente fue el pionero de inventar el término taquillazo, o el que las películas llegaran a un grado comercial bastante alto. Él fue el creador de la película de Tiburón y bueno, esta película fue la pionera de generar ese término taquillazo, o de que las películas llegaran a un grado comercial bastante alto. Entonces sí, prácticamente es una leyenda dentro del mundo del cine, no hay más. Y esta película, plagada de referencias a la cultura popular, al cine o toda clase de cosas, tenía que estar dirigida por nadie más ni nadie menos que Steven Spielberg. Esta es una historia no tan alejada de la realidad, situada en un mundo no tan alejado de la realidad. Este es un mundo que se está yendo a la mierda prácticamente. Ya no hay recursos, ya no hay combustible y las personas prácticamente ya no tienen suelo donde vivir. Así de mal está este mundo. Un mundo bastante en decadencia. Y bueno, las personas buscarán un medio, una vía de escape del que puedan escapar de su realidad. Y esta vía de escape es el Oasis, creado por James Holiday. Este es un videojuego de realidad virtual que prácticamente trascendió a ser simplemente un videojuego y se convirtió en algo muchísimo más grande, que hasta trascendió a la realidad misma, la realidad que todos conocemos. Ya que pues los dueños de las grandes empresas que manejan este mundo quieren apoderarse del Oasis, ya que quien controle el mundo del Oasis prácticamente lo controla todo, hasta en la realidad que todos conocemos, en la realidad que sí es la realidad. James Holiday, antes de morir, dejó 3 easter eggs, 3 huevos de Pascua escondidos por todo el Oasis dentro de los niveles de este mismo juego. Quien logre recuperar esas 3 llaves y descubrir esos 3 easter eggs será básicamente el nuevo dueño del Oasis y será el que pueda decidir el rumbo de este videojuego y de esta realidad virtual. Ahí es donde entra nuestro protagonista Wade Watts. Este será el encargado de plagarnos de referencias de la cultura popular y de que las grandes empresas no se apoderen del Oasis, ya que sus fines no son tan buenos que digamos. Las personas entran al Oasis no por lo que eran antes, sino por lo que pueden llegar a ser, y es un sentimiento que los hace ser bastante libres y escapar de esa realidad que no les gusta tanto. Y bueno, las grandes empresas quieren corromper eso poco a poco. Y no sé, siento que esta película realmente me fascina. Realmente es una película con la cual me identifico y que simplemente es que me encanta por las referencias. Está plagada de todo lo que básicamente a mí me encanta. Desde referencias bastante sutiles, como el que en la película haya un cubo llamado CMX y que este cubo pueda retroceder en el tiempo. Si no les suena esa referencia o no la captaron, por allá del año 1985 se estrenaba una película que básicamente consiste en viajes en el tiempo, dirigida por Robert Zemeckis, llamada Volver al Futuro. Y esta película simplemente está plagada de esa esencia tan juvenil, esa esencia tan vintage y esa esencia de los 80s, 90s y de prácticamente la época en la que surgieron muchísimas cosas que aportaron a la cultura popular. Y es que simplemente soy fan de eso. Otra referencia que puede que muchas personas no la tengan tan presente, pero que también es un dato que cuando lo ves señalas, y lo señalas con bastante alegría porque sabes que conoces ese dato. Y el medio en el que te cuentan este dato es El Resplandor, una película bastante importante y bastante de culto. La puedes amar o la puedes odiar, pero es bastante reconocida, ya que está basada en el libro de Stephen King llamado por el mismo nombre, y la película está dirigida por Stanley Kubrick. Sabemos, o bueno, es un dato que no muchas personas puede que sepan, pero Stephen King, el autor original de la obra, no es tan fan de la película. Es una película que realmente no le gustó tanto, y en la película lo manejan como un easter egg puesto por Holiday, como la obra que no le gusta a su autor. Es una referencia bastante sutil, pero te lo muestran con una secuencia bastante intensa y bastante larga, haciéndole honor y haciendo una gran referencia hacia la película del Resplandor. Es algo que simplemente no puedes pedir más como fan de la cultura popular y como amante de las cosas geeks. Si bien siento que la película es bastante fiel al libro, el libro tiene una esencia completamente diferente en cuanto a las referencias de la cultura popular. El libro se enfoca más en las referencias hacia los videojuegos y la película
película se enfoca más en referencias hacia superhéroes, cómics o hacia el mundo del cine en general. Y eso es algo que me encanta de las dos. En esta puedo tener referencias hacia los videojuegos que también me gustan, y en el de la película, a pesar de que es una película bastante fiel al libro, es un mundo completamente nuevo y diferente. Entonces las dos siento que te pueden encantar porque las dos tienen la misma esencia vintage, noventera, ochentera, y es que simplemente me encanta, a pesar de que sea una historia situada en el año 2045. Lo que sí es que siento que el libro es un poco más denso y un poco más crudo. Realmente el libro no se tienta la mano para nada, y como las personas dueñas de las grandes empresas se quieren apoderar del oasis ya que tiene muchos beneficios consigo, harán lo que sea dentro y fuera del oasis con tal de ganar el concurso de James Holiday. Y las cosas que realmente hacen en el libro superan con creces lo que hacen en la película. Realmente se van muchísimo más lejos y realmente son escenas bastante crudas que si las hubieran puesto en la película realmente hubiera sido una clasificación completamente diferente. Pero la película se siente bastante comercial y bastante para niños, a pesar de que sea una historia que pueda parecer no tan profunda. Siento que sí tiene un trasfondo muchísimo más grande del que muchas personas pueden llegar a pensar, y eso se ve reflejado en el libro. Realmente les recomiendo el libro 100%, pero aún así la película no se queda atrás. La película me fascina completamente por esa vibra tan juvenil y tan ochentera. Eso simplemente me encanta. Si una época me hubiera gustado vivir en carne propia, hubieran sido los 80s, porque siento que en esa época salieron todas las cosas que ahorita son grandes para la cultura popular. Y además la película logra combinar bastantes elementos y lo hace de una forma bastante orgánica. Mete elementos de ciencia ficción, mete elementos de romance y mete elementos que simplemente hace que te explote la cabeza. Por ejemplo, la relación de Parzival y Artemis. Todos soñamos con tener una persona que conozca los mismos easter eggs, que conozca los mismos datos curiosos, que vea las mismas películas que tú, que conozca de los mismos superhéroes o cómics que tú y de los mismos videojuegos. Y básicamente esto te lo muestran en esta película. La relación de Artemis y Parzival simplemente es que es fantástica y simplemente me encanta. Desde la primera vez que la vi me gustó muchísimo, y no simplemente la relación de estos personajes, sino la relación con los personajes secundarios, a pesar de que son personajes que puede que no se conozcan al principio físicamente. Son personajes que realmente sientes que tienen química, y ese elemento narrativo de que sea una realidad virtual y que puede que no conozcas a la persona que está detrás de la pantalla, lo saben manejar a la perfección en la cinematografía y en la narrativa de esta película. Puede que no sepas quién está detrás de la pantalla, detrás de ese personaje. Puede que sea una persona de 43 años que todavía viva con su madre en su sótano en una casa en Detroit que se llame Chuck. Eso no lo sabes, y esos elementos narrativos lo saben manejar a la perfección en la película. Siento que por parte de dirección Steven Spielberg no decepciona para nada, ya que es una persona que realmente conoce a la perfección la cultura popular, porque él es un gran pionero de ese mundo y de todo lo que nos encanta. Y la cereza del pastel para que esta película simplemente me encante es el soundtrack. Realmente el soundtrack te transmite toda esa vibra de los 80s, 90s con Van Halen, con Duran Duran, y simplemente es que ya tenían referencias de todo, no podían faltar con las referencias a la música. Tanto como en el libro como en la película hacen referencias a todo prácticamente, desde la música, que es el soundtrack, y el soundtrack es espectacular, prácticamente hace que te sientas dentro de la película y que acabando la película no dejes de escuchar el soundtrack y te sientas como Wade Watts o como cualquiera de estos personajes que simplemente es que aman estas cosas, que se saben datos curiosos que puede que en su vida no los ocupen para nada, o que parezca que no los ocuparán para nada, pero que realmente simplemente es que conocen porque esto es algo que los apasiona y con lo que crecieron desde niños, la cultura popular y esa clase de cosas. Entonces el soundtrack es algo que simplemente es espectacular y que simplemente me fascinó. Siempre que la veo, el soundtrack es algo que me encanta. Y algo que puede que llegue a ser algo malo de esta película es que puede que no captes todas las referencias a la cultura popular, o que si no eres amante de esto pues no la entiendas tanto. Pero si eres amante, realmente es una experiencia completamente diferente el volver a ver esta película. A mí me gusta hablar sobre cosas que realmente son bastante relevantes en el mundo del cine y en la cultura popular. Esos son mis dos únicos objetivos al hablar de películas. Y bueno, siento que esta película reúne a todos en una sola cosa. Es una película bastante importante para el cine porque siento que sí tiene el potencial para ser una película que trascienda la cultura popular, por ese tema de que mete elementos de ciencia ficción que ya no es tan ficción, con todo este tema del metaverso, con Mark Zuckerberg y lo que está haciendo Facebook. Y cuando salió la película en 2018 era algo que no veía tan cerca, y ahorita que ya está
pasando y que lo tenemos casi prácticamente en la cara, volteo a ver esta película y me doy cuenta de que realmente el futuro creo que sí va por esa línea, y espero que no acabemos como en la película, porque la realidad que te plantean en la película y la realidad que te plantean en el libro es muchísimo más densa, pero siento que sí tiene tintes de cosas que pueden llegar a pasar. Entonces sí, creo que básicamente eso sería todo por el video. Espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse, yo soy Rey y nos vemos en un siguiente video.